horas que tenemos juntitos, hemos querido mostrar a ustedes, y de seguro ustedes son, y lo van a divulgar, lo van a seguir compartiendo con otros, el trabajo que se hace de hormiga. Es un trabajo de hormiguita que hacemos desde las diferentes fundaciones, empresas, esfuerzos grupales, esfuerzos individuales. Es un honor tener acá y haber compartido con personas desde otros lugares del mundo. Juan José Gatto, estoy impresionantemente conmovida por la anécdota del señor que dona los imanes para que las madres que tienen niños con la condición del espectro autista puedan colocarle la terapia a sus hijos y ver la mejoría. El doctor Mena, al profesor Jesús Miguel Herrera, por acá mis compañeros que los tengo muy de cerca, Jorge Tobar, el ingeniero Jorge Tobar, Marcelo Vázquez, la licenciada Marili desde Guatemala, y bueno, por supuesto, a mi esposo, que es un gran trabajador en pro de todo aquel que lo necesite. No nos estamos haciendo publicidad nosotros mismos. Que sea primero, que sea Dios el que nos pague. Que sea Dios el que nos pague. Y después, que sean las personas que obtienen mejoría en su salud los que lleven esto de boca en boca. Y escuchaba yo con mucha atención, he escuchado desde tempranas horas de la mañana cómo se fue desarrollando este movimiento de biomagnetismo, de la terapia, con el creador, con el doctor Isaac Gois, con la compañía de estos hombres que decidieron su camino de servicio, decidieron un camino de servicio y de lograr que, como dijeron anteriormente, ya se cumplió, ya se está cumpliendo la frase que mencionó Gatto. El tiempo nos hará la razón, era la frase del doctor Gois, y hoy estamos presenciándolo en este evento y en los testimonios que hemos escuchado y en los muchos otros que tenemos que no nos alcanza el tiempo para mostrar acá. Si bien es cierto, la parte que me corresponde es la parte de la psicopedagogía, esa hermosa profesión que combina de manera magistral la psicología con la educación, y cómo conseguir la manera óptima para que todo ser humano, indiferentemente de su edad, desde las etapas más tempranas hasta no hay límite, ese hasta no existe, no hay límite, ese ser humano que siempre estamos aprendiendo, que siempre estamos construyendo nuevas redes de aprendizaje en nuestro cerebro, ¿cuál sería esa condición óptima para que esa persona pueda aprender? Y de eso básicamente se encarga la psicopedagogía. Entendiendo pues que hay contaminantes, hay piedras de trabas en el camino, hay obstáculos en el camino para que ese aprendizaje se dé. Ese es el área que principalmente me compete. Ahora, ¿cómo una psicopedagoga llega a ser terapeuta de biomagnetismo? ¿En qué momento de su vida llega? También se dijo hoy que la mayoría de los que somos terapeutas llegamos en primer término siendo consultantes. Llegamos por algo de nuestra salud o de algún familiar muy cercano, y así fue mi caso. Tengo muchas experiencias, Si soy anfitriona, me gustaría compartir una imagen. No la veo. Bueno, fui consultante en carne propia, pero la experiencia más significativa
que me dio el empuje para comenzar y decidir ser biomagnetista, formarme como biomagnetista, es la de mi hijo menor. Mi hijo menor diagnosticado con hipotiroidismo congénito compensado. Él nació con esta situación congénita de salud, hipotiroidismo congénito compensado. La gravedad de esta condición de salud es que si no es tratada, si no es intervenida, estamos hablando en aquel momento, hace 16 años atrás, estamos hablando de que el abordaje era alopático. Si no era tratada, eso iba a devenir en para aquel momento, todavía no había cambiado la terminología. La terminología actual es una discapacidad intelectual. En aquel momento todavía se usaba, si no me equivoco, la terminología de retardo mental. Eso iba a devenir en un retraso total, un retraso global del desarrollo de ese niño, mi hijo. Hipotiroidismo congénito compensado. Por supuesto que como padres comenzamos, en ese momento no éramos biomagnetistas, ni mi esposo ni yo, no conocíamos, no sabíamos nada de biomagnetismo, eso no existía en nuestras vidas. El biomagnetismo entró a nuestras vidas por otro familiar. Pero en el caso específico de mi hijo, cuando ya él tiene 6 años siendo tratado alopáticamente por médicos, endocrinopediatras, y recibiendo una dosis de Eutirox diaria, como me decían los médicos, en su casa puede faltar la comida, pero en su casa no puede faltar este medicamento. Así fue la vida de nosotros durante todos esos primeros años. Fue haciendo rigores, exámenes de rigor de T3, T4, TSH cada 4 meses. Por supuesto, recibiendo él todos los tipos de terapias que ameritaba, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, terapia psicopedagógica. Y yo, siendo psicopedagoga, a la par, estaba también, por supuesto, estimulando a mi hijo en casa. Así fueron todos sus años. Eso era una condición de por vida, con controles por endocrino pediatra cada 6 meses, cada 4 meses, según esa periodicidad, había que llevar al médico, a hacer laboratorio y todo lo que contemplaba. Cuando mi esposo conoce el biomagnetismo, no solo que lo conoció él, que fue tratado con biomagnetismo, sino se forma como biomagnetista en sus inicios, por supuesto, me habla de esta terapia y yo fui del grupo de los escépticos. Me quedé totalmente sorprendida porque era psicopedagoga, soy psicopedagoga, tengo 30 años en esto, siempre me ha interesado todo lo que tiene que ver con salud mental, pero ya, hasta allí. No era que tenía un interés por profundizar. Sin embargo, todo lo que fuese bueno, que me pareciera o que era una propuesta, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. El resultado, para no ser muy extensa, el resultado, en pocos meses, en el examen de laboratorio, todos los niveles estaban equilibrados y ya mi hijo, la doctora no entendió nunca qué pasó con el hipotiroidismo, se reguló, se compensó, no apareció más nunca. Y tan es así que se suspendió por completo el medicamento. No hubo necesidad de dar este medicamento alopático más nunca. Y todo el desarrollo del niño comenzó a tener una regulación y un equilibrio esperado según la edad. E incluso
hasta el desarrollo cognitivo, con el tiempo, se superó. Actualmente es un adolescente con un desarrollo dentro de lo esperado, sin ningún tipo de patología en relación a la tiroides. Por supuesto, estuvimos haciendo exámenes y todos los años nos hacemos exámenes, le hacemos sus exámenes para comprobar si esa tiroides sigue bien y esa tiroides se reguló. Eso lo logró el biomagnetismo en un niño de 6 años. Cuando vi eso, cuando evidencié, cuando experimenté como madre esto, dije, wow, yo tengo que estudiar, tengo que prepararme. Por supuesto, también fui consultante, un dolor de cabeza que me había permanecido a mí desde que tenía uso de razón. Ya no había otra justificación que buscar. No era por oftalmología, me hicieron todo tipo de exámenes, solo me dijeron falta de oxigenación. No había ninguna justificación médica que explicara las migrañas que sufría. Hasta que el biomagnetismo entró en mi vida, fui atendida y después me buscaba. Amanecía buscándome el dolor de cabeza. Me buscaba el dolor. Me lo quería yo misma ocasionar. Más nunca. Le puedo decir con toda la seriedad que me amerita, con mi experiencia de vida, la edad que tengo, mis fortalezas y mis debilidades, les puedo decir que tengo en mi registro de memoria, desde que fui tratada con el biomagnetismo desde el año 2014 hasta el día de hoy, sin experimentar el dolor de cabeza que tenía. Para los que son biomagnetistas, el dolor de cabeza era ocasionado por el consumo de lácteos, que eso se unía con otras cuestiones, por el Proteus, por la famosa Proteus, y mi consumo excesivo de lácteos. El biomagnetismo eliminó el Proteus y luego yo me buscaba la bacteria. Ya mi familia sabía que yo llevaba en mi bolso un arsenal de calmantes y de medicamentos. Más nunca supe, hasta el momento de hoy, no he sabido más nunca qué es llevarme un calmante a mi boca o un antibiótico. Más nunca. Desde el año 2014. Entonces, esas dos grandes experiencias, para mí fue, por supuesto, la de mi hijo, es la más noble, mi experiencia personal. Y luego, ya entonces, para el año 2018, nace mi nieto, mi primer y único nieto, nace mi nieto, y en el año 2021 llega el diagnóstico de mi nieto con trastorno del espectro autista. Yo siendo psicopedagoga, con mi nieto dentro de este diagnóstico, digo, bueno, biomagnetismo. Por supuesto, desde que comencé a ver a mi nieto en sus primeros pasos, en sus inicios, sí comencé a observar señales, pero obviamente es un tema sensible. Es mi hija, es mi nieto, es mi familia, pero hubo una buena postura en aceptar buscar los especialistas que hicieran la evaluación, el diagnóstico, y llegamos de una manera, abierta a aceptarlo. De ahí en adelante, mi nieto ya tiene 6 años y él, cualquier situación de molestia que sienta en su cuerpo, un niño de 6 años, busca sus imanes para que su mamá se los ponga. A raíz de esa situación, mi hija dejó la profesión que tenía, se había formado universitariamente, la dejó y se dedicó a ser biomagnetista, para ella entonces convertirse en la terapeuta de su hijo, quien tiene una situación de autismo totalmente compensado.
Cuando empezamos con esto, que era como la mayor manifestación del autismo en él, el caminar en puntillas, las estereotipias, eran fuertes. Todo esto se reguló, todo esto se equilibró con el biomagnetismo. Y mucho más, que no me alcanzaría el tiempo, porque me llevaría todo lo que queda de congreso, y hay más de 20 personas deseosas de que les den sus certificados. Siendo así, uniendo estas experiencias, haciendo este engranaje, decidí integrar en mi práctica como psicopedagoga, decidí integrar al biomagnetismo como una terapia alternativa que actúa de manera positiva en las personas que tienen algún tipo de diagnóstico relacionado con un trastorno del neurodesarrollo. Se llame trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, incluso como en el caso que estaban hablando anteriormente, personas con altas capacidades, que es un perfil por demás de complejo y de interesante. Y cuando estudiamos todo esto, antes de finalizar, quiero entrar un poquito en la base neurobiológica de cada una de estas condiciones. ¿Por qué podemos confiar que el biomagnetismo sí puede actuar de manera positiva? El trastorno del espectro autista tiene implicaciones clínicas. Cuando se va a la clínica del trastorno del espectro autista, ¿qué se consigue? Deficiencias en el sistema inmunitario, deficiencias en el sistema gastrointestinal, conseguimos alergias, por supuesto, sin contar con la comorbilidad, con trastorno de ansiedad, con depresión, y las características nucleares del autismo, que son las deficiencias en la comunicación y en la integración social, en conjunto con la presencia de intereses repetitivos y restringidos. Cuando nos vamos a la literatura, conseguimos que todo esto tiene una base neurobiológica. Acá. Todo eso está aquí. Están implicados los neurotransmisores. Está implicado todo lo que es la corteza prefrontal. Está implicado el cerebelo. Están implicados todos los lóbulos temporales, parietales, occipitales. El biomagnetismo en su fulgor, el biomagnetismo en acción genera campos eléctricos, el biomagnetismo, el magnetismo en acción. ¿Y qué somos? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo se forman esas redes neuronales? Conexiones sinápticas, fuerzas, electricidad. Por eso es que si alguien se está electrocutando, cuando yo lo toco, esa conductividad eléctrica me voy a electrocutar también. No es lejos pensar que cómo sería posible que estos imanes rojo, un polo positivo y un polo negativo en negro, ¿qué tendría que ver esto con el TDAH y con el TEA? Está más que comprobado, los neurocientíficos a través de imágenes, de neuroimágenes, ya se sabe. No, la etiología todavía la comunidad médica, entre genética y causas ambientales, pero cuando hacen estudios de neuroimágenes, se ve clarito qué es lo que se activa, cuáles son las áreas del cerebro que se activan. Este par biomagnético y los puntos positivo y negativo, los pares biomagnéticos y los puntos donde se colocan, nos pueden ayudar a que la calidad de vida de las personas con autismo, con TDAH, con dislexia,
que es un trastorno específico del aprendizaje, con TOC, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno negativista desafiante, que la vida de ellos mejore. Polo, 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 izquierdo, temporal y cerebelo, colocándose continuamente, minutos, en un niño de 4, de 5 años, usted le coloca el par, polo, polo, temporal, cerebelo, se van a ver mejorías en el habla. Y esto no es así magia, esto es ciencia. Se van a conseguir mejorías en el habla, en la integración social y ¿saben qué? En el procesamiento sensorial. Niños que solamente comían macarrones y papas. Una niña con diagnóstico de autismo solamente comía solo comía macarrones y papas. Eso tiene que ver con los parietales. La integración sensorial se logra en los parietales. Después de haber sido impactada con el biomagnetismo en pocas sesiones, la niña comenzó a recibir otros alimentos, los aceptó, los probaba y ya tiene una dieta completa. La selectividad alimentaria no estuvo más. Todos los perfiles no son iguales. El rastreo es y será siempre indispensable. Biobenecu, Fundación Salud y Bienestar y todos los que han estado acá presentes, el profesor Miguel Herrera y todas las madres que les damos el crédito a ellas. En Argentina, en todos los lugares del mundo, tenemos madres que se han formado como biomagnetistas, madres de niños con TEA. En África, en esta graduación de hoy, hay una madre de Bélgica que se está hoy graduando como biomagnetista para atender a su hijo con diagnóstico del espectro autista. Mis respetos para todas esas madres que hasta de madrugada se han conectado para estudiar y saber qué par le va a colocar a su hijo. ¿Cuál de esos pares, de los más de 200, le sirve? Pero Biobenecu, en conjunto con estas madres y todos estos profesores maravillosos que has conversado hoy, que forman el equipo de trabajo, crearon un protocolo que es único, un protocolo diurno y vespertino con los pares que las madres decían, a mí me funciona cervical sacro, a mí me ha funcionado parietal. Los pares que más me han funcionado con mi hijo son duodeno píloro. Y en ese concertar de saberes, unido por los sentimientos y unido por que tu hijo quieres verlo calmado, no tiene precio el que tú puedas ver a tu hijo contento, sentirse bien, verlo feliz. No tiene precio. Y esas madres vieron la mejoría en sus hijos y en conjunto con los profesores crearon un protocolo de autismo, de biomagnetismo en el autismo. Y ese protocolo también tiene los pares para las otras condiciones que he citado minutos antes. Entonces, me queda invitarles a los que no conocen de biomagnetismo, visiten nuestra página, contacten con nosotros, quieren testimonios, quieren saber más. Y sí, antes de despedirme, sé que algunos aún están escépticos, como decía la licenciada Marily, y ella, su intervención fue magistral, científica totalmente. Algunos no creen en el biomagnetismo aún, porque no han venido a conocerlo. Cuando vengan a conocerlo y ellos lo comprueben por ellos mismos y en sus familiares, se convencerán. Y no solamente de vista, de estudio, de investigación, de investigar. Lo más sencillo,
como saber que un átomo tiene un núcleo. En un núcleo hay protones que son positivos y alrededor electrones que son negativos. ¿Qué tiene que ver eso con mi cuerpo? Mucho, porque estamos llenos de átomos y de moléculas. Y cuando hay un desequilibrio de electrones, ya ese desequilibrio es sinónimo de enfermedad. ¿Y qué puede lograr que se equilibre? Mis amigos, que aquí los tengo, el biomagnetismo, el par biomagnético. Así que sean todos invitados y bienvenidos a conocer esta maravilla que para mí primero nos la... Y todo el reconocimiento al doctor Gois, a su familia y a todos los ponentes que han estado acá presentes. Muchas gracias por la oportunidad. Antes de despedirse usted, por favor, licenciada, fabuloso su intervención. Antes de despedirse, ¿podría dar su número de contacto, correo, algo? Si alguien quiere aprender sobre estas condiciones, las estrategias, háblenos un poquito de esas adaptaciones curriculares. Le explico por qué. Ayer, por ejemplo, yo estaba esperando en un lugar y llegaron dos jovencitos y había uno, sin duda, con una condición, ya con todas las experiencias que usted nos ha ayudado en los aprendizajes. Y empecé a conversar con ambos, claro, con mucho respeto, ahí había un adulto también. Y bueno, en resumen, el jovencito a las 2 horas y media de estar en su colegio, es decir, el colegio aquí en el Ecuador es ya como liceo en otros lugares, llaman siempre al representante porque siempre está inquieto, se para, le cuesta atender, va al baño muchas veces, habla con el compañero. Entonces, él en todo el año escolar no ha terminado una clase en su horario, en sus clases. Siempre llaman al representante y cuando no puede lo sacan al patio. Y se movía el cuello y movía el brazo y hacía así. Y yo empecé a hablarle de adaptaciones curriculares a ellos y al adulto y nadie entendía que era eso, porque el joven no puede escribir bien, le cuesta escribir y mantener la atención imposible, pero tiene memoria fotográfica. Él dice que todo lo que lee él se lo sabe, pero escribiendo, ¿cuál sería la adaptación curricular allí como para que las personas también conozcan un poco de esto? Por favor, licenciada. Sí, bueno, nos dedicamos, como bien dije, a la parte psicopedagógica y dentro de, ya cuando hay un diagnóstico que tenemos una persona que aprende de manera diferente, eso es ser neurodivergente, procesa la información que entra a través de los estímulos de manera diferente, como en este jovencito. Él posiblemente tiene dificultad para permanecer sentado, su atención es muy frágil, pero todo lo memoriza de manera fotográfica, es decir, tiene una memoria visual brillante. ¿Qué necesitamos en primer término? Bueno, allí los docentes de ese jovencito, el tutor, aquí le llaman el tutor, la tutora, en otros países el guía, debería solicitar al departamento de orientación, eso depende del país donde nos encontremos, donde estén los especialistas, psicopedagogos, psicólogos, debería pedir una evaluación, porque en muchos casos, si no hay una evaluación con un diagnóstico, no le van a hacer una adaptación. La adaptación, sin duda, para él, sería aprender a través de estrategias que sean las que le favorecen, como ya dijimos, estrategias visuales, mapas mentales, mapas conceptuales, organizadores gráficos de todo tipo, y de seguro eso sí llama la atención de él. Mientras que tareas que sean de escribir, esto posiblemente puede ser que haya una pequeña un pequeño retraso en lo que es la motricidad fina, a lo mejor todas esas conductas motoras finas no fueron logradas y hay muchos chicos que les dicen que son flojos, que no les gusta escribir y es que no sabemos. Cuando ellos hacen la pinza fina, no tenemos idea del dolor que se les produce acá en el antebrazo.
Y por eso muchos rechazan la escritura. Pero es que ese tipo de jovencitos o de niños llegaron a ese punto porque les faltó mucho apresto. Había que amasar, había que hacer muchas actividades con los deditos y con las manos para llegar allí. Es cierto, las adaptaciones curriculares en otros países se le llama adecuaciones, son un derecho adquirido para todas aquellas personas que tengan un diagnóstico. ¿Cuáles son los diagnósticos más comunes? TDAH, dificultades de aprendizaje, las cuales pueden ser dislexia, disgrafía, disortografía, autismo es lo que más se consigue en las escuelas. Y por supuesto tenemos también la discapacidad intelectual. Entonces son un derecho adquirido. Estamos totalmente a la orden desde acá, desde el Ecuador. Yo brindo asesorías no solamente para el Ecuador, sino también para otros países. Doy asesorías virtuales para padres si es que tienen una duda, tienen una inquietud. Incluso me buscan hasta adultos en el sentido de que una vez que escuchan el webinar, ellos se identifican como posiblemente puede ser que hayan tenido una situación de esta que no fue diagnosticada en la niñez y ahora en la adultez siguen teniendo esas dificultades. Compensadas, sí, posiblemente estén compensadas porque ya son adultos, pero algún área de su vida, en algún área de su vida se va a notar la debilidad. Entonces, son un derecho, están contempladas en todos los sistemas educativos del mundo, en todos los sistemas educativos del mundo, las adaptaciones o adecuaciones curriculares. Pero sí ¿Pudiera hay. usted entonces, para que las personas pudieran conectarla, escribir en el WhatsApp, perdón, en el chat o dar su información? Porque es muy importante que reconozcan algo, que no es igual una persona, cualquier persona que vaya a poner los imanes, aunque sea un especialista de la materia que también sabe de biomagnetismo, que te guíe cómo ponerlo. Y ahí está, ese es el trabajo de la licenciada Sol. Ella fusiona su conocimiento de más de 30 años con el biomagnetismo para entonces al hacer ese enlace el éxito es seguro. ¿Y qué es el éxito? Que no haya retroceso. ¿Y qué es el éxito? De que alguien esté estimulado. ¿Y qué es el éxito? Ganancias, no perder lo que ya ha ganado. Muy bien, entonces en este momento voy a compartir por el chat mi número acá en el Ecuador y mi correo y las redes a través de las cuales me pueden contactar para asesorías psicopedagógicas para todas las edades. Esto es un mito que nosotros solamente atendemos niños, atendemos a personas de todas las edades, de todos los niveles educativos, educación formal y educación no formal. Bueno, ha sido un gustazo, de verdad, tener a nuestra, digamos, directora de todo lo que tiene que ver con la